Hola, el día de hoy continuaremos con el regresor de la familia caída. Continuando con la historia, regresamos a cuando el prota habló con el abuelo del segundo príncipe, comenzando a decirle que si insistía de esa manera entonces no tenía más remedio que apoyar al primer príncipe. Biprox, al escuchar aquello, se encontraba sorprendido y preguntándose si acaso estaba loco, si acaso realmente Logan McLean quería perder la vida tan fácilmente. Y por mucho que se haya vuelto engreído, ¿cómo se atrevía a arrojar tal amenaza así delante de su alteza? Fue entonces que el abuelo del segundo príncipe le dijo al prota que no solamente había ignorado su advertencia, sino que además había rechazado su propuesta. ¿Y acaso no sabe que ese es un acto de desobediencia a la voluntad de su Alteza Romaine? El hombre comenzaba a desbordar su aura en toda la habitación, incluso Biprox se encontraba sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Seguía pensando que el chico era demasiado arrogante. Logan, luego de exhalar, le dijo que sabía perfectamente que esa es una insolencia, pero además le dijo a su Alteza que la nefasta relación con Biprox había comenzado desde hace mucho tiempo, y no es en absoluto por despreciar a su Alteza o a él mismo. El hombre, luego de escuchar eso, le dijo a Logan que entonces tenía que demostrárselo. Si llevaba todas sus tropas al frente y lograba una hazaña, tanto su ira como la del príncipe lo perdonarían. Logan le respondió que lamentablemente no podía hacer algo como eso. En eso, el anciano terminó destruyendo todo lo que se encontraba en la habitación, mientras que el prota por la esfera de comunicación preguntaba si acaso no había ocurrido un ruido extraño, preguntando si acaso todo estaba bien. Logan comenzó a preguntarle al mago si acaso la conexión era inestable. Su Alteza seguía en silencio ante las palabras de Logan, escuchando cómo el chico le decía que tenía la intención de mantenerse neutral, siguiendo solamente la voluntad de su maestro. Biprox, que se encontraba observando toda la situación en una esquina, se encontraba pensando que tenía que callarse si no quería seguir molestando más a su Alteza. Logan continuó mencionando que sin embargo su lealtad hacia la familia real permanecía inalterable, así que le pedía que por favor no tenía que dudar de su corazón. Su Alteza le dijo al chico que entonces era bastante insolente y cómo se atrevía a decir eso así de repente. En ese instante uno de los soldados terminó llegando a la carpa de su Alteza llamando la atención de este último, comenzando a decirle que los partidarios del primer príncipe estaban atacando nuevamente. Al escuchar eso, el hombre observó fijamente con una mirada de odio y desprecio al caballero, el cual pudo sentirlo en su ser, que se había metido en un gran problema por haber interrumpido algo importante. Logan, al escuchar eso, comenzaba a decir que al parecer estaba muy ocupado, así que tenía que atender sus asuntos, causando que el hombre se quedara más impresionado con ello. Fue entonces cuando su Alteza terminó tomando la esfera de comunicaciones y le dijo a Logan que estaba dispuesto a asumir pérdidas con tal de acabar con su vida. Y eso sería lo mejor para levantar la moral de todos los que se encontraban en su ejército. Sonriendo, Logan le preguntaba si de verdad podía permitirse esas pérdidas, ya que había escuchado que el frente se encontraba muy tenso últimamente, y creía que su Alteza no es alguien que pueda contener su ira por algo tan trivial. El hombre le gritaba al prota que era un desgraciado insolente, pero pronto comprendería qué era lo que realmente había hecho, arrojándole la esfera de comunicaciones al vizconde Biprox, mientras que Logan, como si realmente estuviese dentro de aquella esfera, le pedía a alguien que lo ayudara. Un rato después, Biprox observaba cómo su Alteza se iba a dirigir directamente hacia los caballeros, y antes de retirarse le aseguró a Biprox que le asignaría a algunas personas, ya que ese insolente de antes tenía que pagar por todo lo que le había dicho. Biprox comenzaba a pensar que esos estúpidos de McLean habían apresurado las órdenes, y en realidad había sido lo mejor, ya que no estaba mal que esos tipos terminaran en las manos de su Alteza. Por otro lado, cambiando de escena, una persona se encontraba riendo a carcajadas. Era el abuelo del primer príncipe, el cual preguntaba si de verdad había ocupado Biprox. Ahora le agradecía al chico por traerle excelentes noticias tan emocionantes después de tanto tiempo. Logan comenzaba a pensar que justo después de terminar la comunicación con Walter Main, Juan Douglas se puso en contacto con él personalmente. Logan le dijo que era un honor que se comunicara directamente con él, llamando la atención de su Alteza. El hombre comenzó a decirle a Logan que así es, entonces que haya atacado a Biprox significaba que se uniría a su facción, a lo que Logan simplemente lo observaba con una sonrisa, para luego decirle que esa solamente es una vieja enemistad que habían entre sus familias, pero lamentablemente aún no estaban preparados para apoyar a nadie. Logan, mientras sonreía, pensaba que todo eso le daba vergüenza ajena. El abuelo del primer príncipe comenzaba a decir que con el temperamento venenoso de Jordan intentaría devorar a su familia entera. Entonces, directamente le preguntó a Logan qué era lo que tenía planeado hacer. Logan simplemente lo observó en silencio, para luego decirle que de hecho acababa de recibir una comunicación. Se terminó disculpando humildemente y terminó cediendo. Su Alteza le preguntó a Logan si acaso eso había sido todo. Logan le respondió que su familia no tiene la capacidad y no tiene más remedio que mantener una estricta neutralidad, pero mentalmente apoyaba a su Alteza y esperaba a que aplastaran por completo las fuerzas restantes de Biprox.
Su Alteza le dijo a Logan que entonces no se quedaba callado, pero por si acaso le daría un pequeño consejo. Si lo estaba engañando no podría dejar pasar tal ofensa. Al escuchar eso, Logan, comenzando a colocarse nervioso, pensaba que todos, este y aquel, no hacían más que amenazarlo. Pero con esto, la neutralidad de McClane había sido oficialmente reconocida, y lo que queda es simplemente una cosa por llevar a cabo. Cambiando de escena, observamos a Max Peter, al cual se encontraba preguntando sorprendido si Viprox había sido ocupado. El hombre le dijo a su sirviente que ni siquiera habían enviado refuerzos todavía, pero entonces, ¿qué sería de ellos ahora? Su subordinado le dijo a su señor que se calmara un momento, ya que si McClane había llegado hasta ese punto, el conde no se quedaría de brazos cruzados. Max le preguntaba a su subordinado si acaso en serio creía eso. El hombre respondió que por supuesto, y seguramente serían castigados severamente. Al comunicarse directamente con Viprox, uno de sus subordinados terminó respondiendo y comenzaba a mencionar que no habría castigo. Se había permitido totalmente la neutralidad de McClane. Este comentario dejó tanto a Max como a su subordinado completamente impactados. El subordinado le dijo a su señor que no tenía que preocuparse, pues si son neutrales al menos no los atacarían. Max preguntaba si de verdad podían confiar en algo como eso. En ese instante otro subordinado terminaba irrumpiendo en la habitación gritando que había llegado una notificación de McClane. El hombre que acompañaba a Max preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras tenía el comunicado en sus manos, Max preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. El hombre comenzaba a decir que en resumen diría lo esencial. Requisitos: entregar mensualmente alimentos y suministros por un valor de 100,000 monedas de oro. Lo segundo era reducir el impuesto de arrendamiento al 30%. Y lo tercero era permitir inspecciones internas mensuales por parte de McClane. Aparte, la cuarta era la que estaba tachada como muy importante: permitir el reclutamiento libre de las tropas cuando McClane lo necesite. Y en la situación actual, aunque no puedan atacar directamente, sin importar quién se convierta en el rey, los señores de esa región seguían siendo ellos. Así que si no querían morir más tarde, tenían que arrodillarse ahora mismo. Cambiando de escena, nos encontramos en el que anteriormente era el castillo principal de Viprox. Wyner comenzaba a decir que, como se esperaba, la familia Petera ha solicitado convertirse en vasallo. Al escuchar eso, Logan dijo que lo habían hecho muy bien, ahora los ahogarían lentamente de esa manera, y terminarían absorbiendo toda su fuerza militar. Aunque es una pena que no puedan tocar a Percival y a Ruffman todavía. Wyner le dijo al prota que ya es un logro más que suficiente lo que habían conseguido hasta el momento. El chico le respondió que era cierto, todas las amenazas inmediatas habían desaparecido, así que por el momento entonces no quedaba más que comenzar a celebrar, mostrándonos cómo Logan había preparado una fiesta con algunos de los nobles cercanos y la mayoría de las personas de su propio territorio. Logan comenzaba a decirle a todos que la guerra había terminado, así que tenían que comer, beber y disfrutar todo lo que quisieran. La mayoría se encontraban felices hablando entre ellos, incluso el mago y el enano se encontraban bastante tranquilos disfrutando de una copa de licor. Los padres del prota, por supuesto, tampoco podían quedarse atrás. Y en esa situación, por supuesto, Víctor no podía quedarse atrás, el cual se encontraba observando fijamente a los nobles que intentaban acercarse a su hermana. Un rato después, Patrick terminó acercándose a su hijo y le preguntaba a este que qué tal si empezaban poco a poco, a lo que el chico le respondió que por supuesto, era momento de hacerlo. Rápidamente terminaron llamando al capitán de los caballeros, Heinkel, pidiéndole que saliera al frente por un momento. Cuando el hombre terminó llegando delante de Logan, observaba cómo Patrick le decía que ni siquiera saludaba cuando se encontraba frente al futuro señor que se encontraba llamándolo. Su esposa, ante esta situación, intentaba llevárselo afirmándole que se encontraba bastante tomado, así que era momento de relajarse un poco. Logan le dijo a Heinkel que por haber liderado a los caballeros y guiarlos a todos a una victoria segura en esa guerra se le otorgaría una recompensa de 1,000,000 de monedas de oro. Y además también recibiría unas tierras por el mismo valor. Tal comentario dejó tanto a Heinkel como a todos los demás presentes en aquella fiesta sorprendidos. Comenzaron a afirmar que era increíble, 1,000,000 de monedas de oro y además tierras por el mismo valor. ¿Y era esa realmente su empobrecida tierra? Además, decían que el príncipe había vaciado completamente los almacenes del castillo principal. Entonces, por eso estaban regalando ese increíble vino. Logan, pensando en esto, comenzaba a mencionarse que aunque hubiese sido mejor que las fuerzas de Viprox no hubiesen saqueado todos los almacenes de artefactos, aún así el chico terminaba llamando la atención del señor Clayton, el cual rápidamente atendió ante la llamada de Logan. El chico comenzó a decirle que en la defensa de Tomodo la mayor contribución fue de la Torre Golem, y por lo tanto como recompensa adecuada cederían permanentemente el terreno de la torre dentro de McClane a la Torre del Golem, y además no impondrían impuestos sobre ella. También se les otorgaría una recompensa de 10 millones de monedas de oro.
Al escuchar aquello, por supuesto, Clayton terminó desplomándose en el suelo, llamando a Logan maestro mientras comenzaba a llorar y le agradecía al chico por todo lo que les había ofrecido. Ahora, el hombre literalmente parecía un niño pequeño llorando mientras le agradecía al prota por todo eso, afirmándole que se encontraba llorando pero de alegría. Logan continuó mencionando que también entregarían recompensas por separado a los demás, así que ese día simplemente tenían que relajarse y disfrutarlo. Luego de aquello, el chico comenzaba a pensar que se sentía genial presumir con el dinero de otros. Por otro lado, su prometida y caballero se encontraba bastante feliz por lo que el prota había dicho recientemente. Logan se acercó a la chica y le preguntaba si acaso era tan buena la recompensa, ya que hasta donde sabe a la familia Floyd no le debe de faltar el dinero. La chica comenzaba a decir que no es solamente el dinero, es principalmente el primer dinero que había ganado por sí misma. ¿Y acaso hay oportunidades para que una mujer ganara tanto dinero en ese país? Y solo con eso puede sentir que un poco de su sueño se encontraba haciéndose realidad. Un rato después, el hermano del prota terminaba llamando la atención de este último. Comenzaba a decirle que por supuesto también se encargaría de su herrero Hammer, preguntándole a Logan si acaso no lo iba a hacer. Logan, luego de escuchar eso, pensaba que Ronnie, el chico, había escuchado que había recibido una espada de Hammer, así que por supuesto no había de qué preocuparse. Logan le dijo que por supuesto que era obvio, ya había preparado un regalo especial para Hammer. El herrero se encontraba un poco confundido ante las palabras de Logan. Tiempo después cambiamos de escena y observamos a un carruaje. Un caballero abrió la puerta del carruaje y terminaba escoltando a quien parecía ser un enano, mencionándole que habían llegado y que tenía que bajarse. Pero este enano tenía una peculiaridad, ya que observamos cómo su brazo izquierdo no se encontraba y en su lugar tenía puesta una prótesis que era un garfio. El enano comenzaba a decir que no es un vagón de carga, sino que es un carruaje para esclavos, y parece ser que el dueño de esa semana era un pervertido desagradable, mostrándonos directamente a este nuevo personaje que como spoiler su nombre es Temar. Continuando con la historia, observamos un pequeño pueblo donde todo mundo al parecer se encontraba en paz y divirtiéndose. Un enano que había descendido del carruaje preguntaba si acaso iban a trabajar en ese sitio, en ese pueblo tan pequeño. Sus compañeros comenzaron a preguntar si acaso ese era el sitio. Además, le preguntaban a la persona que los acompañaba si acaso no habían demasiados humanos en ese sitio también. Aunque bueno, su nuevo amo también les parecía un poco extraño. Enviar un carruaje tan lujoso simplemente para comprar unos enanos le parecía algo realmente increíble. Otro preguntaba si acaso no son simplemente ganado para ser transportados en carreta para los nobles. Otro de sus compañeros le respondió que no, ya que a fin de cuentas son nobles, y quizás solamente le guste presumir de su dinero. Y quizás tiene tanto que puede incluso darle un carruaje a unos esclavos. El primer enano le gritaba a sus compañeros que tenían que tener cuidado con lo que decían, o acaso quería que alguien los escuchara. El que se encontraba detrás lo terminaba llamando por su nombre, Temar, preguntándole si de verdad creía que los enanos tenían que rebajarse ante un humano, o acaso por haber perdido su mano también había perdido su orgullo con ella. En eso, una persona le gritaba a los enanos que todos tenían que prepararse, era momento de que lo siguieran, llamando la atención de todos inmediatamente. Luego de escuchar eso, Temar pensaba que todos eran unos tontos, pues no entienden que aferrarse al orgullo solamente los haría mucho más miserables. Y sí, era cierto, él había perdido su mano y también terminó abandonando su orgullo ese mismo día. Y por eso, él es un enano que no puede ser considerado un buen líder, pero de alguna forma ha logrado sobrevivir hasta ese momento. Mientras todos acompañaban al guardia, Temar se encontraba un poco triste por lo que acababa de pensar. Se detuvo y comenzaba a preguntarse si acaso simplemente debía de morir. Un rato después, uno de los herreros con una gran sonrisa terminaba recibiendo a los enanos. Comenzó a contar a todos los enanos presentes para luego llegar a decir que eran exactamente 10. Luego de contar, comenzó a avisarle a uno de sus compañeros que le avisaran a Hammer que habían llegado más enanos. Todos los enanos se encontraron sorprendidos al escuchar la forma tan cercana en la cual se referían a Hammer. Le preguntó al humano si de verdad llamaban tan familiarmente a un enano de esa manera. Sin querer quedarse con la intriga, corrió rápidamente hacia donde se encontraba el herrero y le preguntó si acaso lo que había escuchado era cierto. El herrero en ese momento le preguntaba al enano a Temar si acaso conocía a Hammer. Comenzó a decir que él es el mejor artesano de todo su territorio y sus creaciones han cambiado enormemente su territorio. Y por esa razón también tenían grandes expectativas en todos ellos. Temar, al escuchar eso, comenzaba a emocionarse y se encontraba pensando que no se lo podía creer. Un territorio humano donde los enanos son tratados con respeto era algo que él no se podía ni siquiera imaginar. Y ahora, una pregunta se hizo en la mente de Temar: ¿qué tan extraordinario debe de ser ese enano? Fue entonces cuando Hammer comenzaba a llegar, comenzando a decir que finalmente habían llegado sus compatriotas. Temar lo observaba como una especie de salvador o guía, mientras que Hammer mencionaba que se alegraba de ver que todos parecían estar saludables. Temar pensaba que si acaso ese hombre era realmente el enano del cual todo el tiempo estuvieron hablando.
Hammer entonces comenzaba a decir que con lo saludable que se encontraban entonces podían hacerlos trabajar como perros de inmediato, mostrando una apariencia completamente diferente a la del principio. Esto hizo que todos los enanos presentes se quedaran completamente sorprendidos y en shock por lo que estaban escuchando. Hammer les gritó que entraran rápido ya que tenían montañas de pedidos por entregar. Los enanos ahora que habían llegado comenzaban a preguntarse si acaso ese de verdad es el Hammer del cual habían escuchado. Unos días después, Logan había llegado al taller, preguntándole a Hammer si acaso había recibido bien su regalo. Hammer notó rápidamente la repentina llegada del prota, le dijo al chico que por supuesto, y además le agradecía por eso, ya que la producción de ballestas avanzaba rápidamente. Observando hacia todas las direcciones, Logan comenzaba a decirle que se alegraba de escuchar eso, pero en dónde se encontraban esos enanos. Señalando a una dirección, Hammer le decía al prota que estaban trabajando diligentemente, como engranajes de ese taller. Observando cómo todos trabajaban, Logan comenzaba a decir que es un sistema en el que cada persona se encarga de fabricar una pieza solamente, y es definitivamente adecuado para la producción en masa. ¿Pero acaso los enanos no habían protestado por temas de su orgullo y cosas parecidas? Hammer recordaba todo lo ocurrido y le dijo al prota que cuando les dijo que la cantidad de trabajo que tenían que entregar era enorme, estos terminaron calmándose. Incluso uno de ellos, incrédulo, preguntaba que cuántas ballestas había dicho que tenían que hacer en tan solo un día. Hammer continuó diciéndole al prota que también había un bribón que quería ser supervisor, siendo este nada más y nada menos que Temar. Pero en fin, todo se resolvió pacíficamente, entre comillas, mostrándonos cómo Hammer se encontraba entre muchas comillas entrenando o amaestrando a su compañero. Luego de escuchar eso, Logan le dijo a Hammer que era realmente increíble, sabía que manejaría bien las cosas limpiamente. Hammer, entre risas, le respondió al prota que era natural, ya que lo había aprendido de él, mientras que los enanos observaban cómo ambos se reían. Se preguntaron qué demonios ocurría entre ese humano y ese enano. Por otro lado, Temar se encontraba pensando que si trabajaban duro por 20 años, entonces le darían su propia libertad. Y esa es una promesa que el amo le había hecho tanto a ellos como al mismo Hammer. Temar, observando su brazo amputado, su garfio, comenzaba a pensar que entonces le habían prometido la libertad. Una oportunidad como esa no se presenta 2 veces en la vida. Y por esa misma razón ahora todos ellos se encontraban tranquilamente realizando sus trabajos. Aún así, Hammer le preguntaba al prota que por qué necesitaba tantas ballestas, pues con esa cantidad podría armar a 10.000 hombres y aún sobrarían. Logan le dijo al enano que era porque necesitaba que 10.000 personas las utilizaran. El enano le preguntaba al prota si acaso estaba produciendo suficientes para 10 años de antelación. Y esa le pareció una preparación excesivamente meticulosa. Con su actitud característica, Logan le dijo que no era eso, era porque iban a formar una milicia con unos 10.000 hombres, y ya estaban en el proceso de reclutamiento. Al escuchar esto, Hammer le gritaba al prota si de verdad iba a preparar una milicia de 10.000 hombres. Observando fijamente al prota se encontraba pensando que ese humano estaba planeando otra guerra. Logan, observándolo fijamente, comenzaba a decirle que podía ver claramente lo que estaba pensando. Logan comenzaba a pensar que todavía estaba comenzando la guerra civil, pero lo que la mayoría no sabe es que eso puede durar 3 años o más, y ni siquiera que al final les esperaría una invasión por parte del imperio. Y la guerra, que antes se liberaría solamente con las tropas de élite, se convirtió en una guerra de mercenarios financiada simplemente por la riqueza acumulada. Y al final se extendió a una guerra de liberación por los ciudadanos del territorio obligados a empuñar lanzas y espadas. Esa desgarradora escena fue como el infierno descendiendo a la tierra, y por esa misma razón debían de prepararse para cuando ese momento llegara. Hammer le dijo al prota que aunque no sea su lugar decírselo, estaba completamente seguro de que sería una buena idea armar a tantos ciudadanos del territorio. Logan le respondió que bueno, solamente hay que asegurarse de que estos logren vivir bien. Mientras lo hagan, incluso si les daban bombas, estos no se rebelarían. Y por cierto, hablando de las bombas, había algo que tenía que decirle. Acercándose al enano, Logan le dijo que había algo que tan solo él y Clayton podrían desarrollar en secreto para él. Luego de escuchar la declaración de Logan, Hammer le dijo que de alguna manera se sentía un poco inquieto. Tiempo después nos encontramos en la Torre Mágica. Clayton, que llevaba consigo unos libros, le preguntaba a Logan si acaso una bomba que pueda explotar con un retraso de tiempo. Logan le dijo que sí, pero eso no era todo, pues la condición para que explote es que reciba un impacto mayor a cierto nivel. Un impacto parecido como al apretón de una mano, por ejemplo. Y antes de que el dispositivo logre explotar, debe de haber una señal de vibración ligera, o de lo contrario podrían olvidarse de lanzarla. Ah, y también sería bueno que cambiase de color cuando fuese a explotar, y que explotara unos 5 segundos después. Y que la escala de la explosión sea similar a la de un hechizo explosivo del segundo círculo. Y todo eso debe de ser posible con un costo de alrededor de 50 monedas de oro.
Luego de decir todo eso, Logan le preguntó a Clayton si acaso estaría seguro de poder hacerlo. Clayton le preguntaba al prota si de verdad existe algo así en la actualidad. Logan le dijo que por supuesto, ya que él mismo la había utilizado. Sorprendido, Clayton le preguntaba al prota si acaso decía la verdad, mientras que Hamar por otro lado comenzaba a decir que sentía que eso era como un déjà vu o algo similar. Logan le dijo que ya les había dado una idea general de los materiales necesarios, aunque Clayton le respondió rápidamente que si acaso no le había dicho que no estaba 100% seguro de eso. Y también había dicho que los componentes pueden cambiar completamente dependiendo de la proporción de la mezcla. Además, un efecto del segundo círculo a un precio de una décima parte de un pergamino del primer círculo, eso le parecía realmente increíble. Y si algo así existiera, habría causado un gran revuelo en la industria. Además, si Logan lo había utilizado, sería mucho más rápido buscar al fabricante después de todo. Un rato después, Logan se encontraba realizando una llamada a uno de los seguidores directos de su maestro. El hombre le preguntaba a Logan si acaso había alguien cercano que sepa crear objetos tan asombrosos como esos. Le respondió a Logan que no tenía ningún mago cercano con quien tenga una relación así. Logan pensó mientras maldecía que entonces no lo sabía, pero en eso el prota nos comienza a relatar que lo que estaba tratando de crear era una herramienta conocida como Liberatio. Una bomba cuyo nombre proviene del lenguaje antiguo y significa liberación. Un arma que el Frente de Liberación de Grandia utilizó para infligir una gran cantidad de daño al Imperio. Sin embargo, su método de fabricación era conocido por muy pocos, y lamentablemente Logan no se encontraba entre esos pocos selectos. Aunque pensando en el comandante en ese momento, el Capitán Lewis podría darle alguna pista. Y se dice que el creador de la Liberatio fue un mago de tierra, que se inspiró en las armas de los antiguos enanos para crearla, así que entre los dos seguramente podrían lograr crearla. Hamar comenzaba a decir que al principio pensó que su señor se encontraba soñando en ese lugar, pero al parecer con su experiencia de uso tan vívida, ahora incluso él mismo se encontraba confundido. Logan seguía pensando que ahora que lo pensaba claramente, sus recuerdos sobre la Liberatio son realmente claros, inusualmente claros, pero en ese momento el chico se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Relajándose un poco, comenzaba a pensar que no era de extrañar, ya que él había perecido al final por ella. Logan le dijo a los dos presentes que entonces se los explicaría una vez más, así que por favor tenían que prestarle mucha atención. Ambos hombres comenzaron a decir que entonces todavía no se había rendido. Cambiando de escena, observamos a una persona furiosa que se encontraba golpeando una mesa, gritando que en qué se había convertido ese país. Comenzaba a maldecir la situación con la guerra. Otras dos personas comenzaron a hablar entre ellos. Ahora la guerra se había extendido hasta el sur y estaban peleando en ese sitio. Uno de los hombres, enojado, comenzaba a decir que si querían pelear tenían que hacerlo entre ellos dos, los de arriba. ¿Por qué tenían que complicarse tan mezquinamente y hacer que los pequeños territorios como los de ellos terminen pereciendo? Su compañero le gritaba que estaba completamente borracho, así que tenía que bajar un poco la voz. En eso, el hombre que se encontraba solo a la distancia comenzaba a decirles que por supuesto su compañero tenía razón. Si quieren pelear, que lo hagan entre ellos directamente. Y no tiene sentido que su territorio se involucre en la pelea de facciones simplemente porque la bisabuela era la segunda hija de la casa del marqués hace muchos años atrás. Y por esa razón es que pequeños nobles de provincias como la de ellos terminan siendo completamente destrozados. Al escucharlos, los dos hombres comenzaban a preguntar que quién realmente era este tipo. El hombre, que se encontraba un poco borracho, comenzaba a decir que probablemente serían la primera familia en caer cuando estallara la guerra civil, y escapar sin siquiera poder recuperar los cuerpos de sus familiares le parecía realmente patético. Justo en ese momento, una persona terminó apareciendo detrás de este hombre. La misteriosa persona le preguntó directamente si acaso él es Damian Nadel, dejando al rubio completamente confundido, el cual comenzaba a prepararse para desenvainar su espada, preguntándole al encapuchado que quién era él. En ese momento, antes de que Damián desenvainara su espada, le preguntaba al hombre que si acaso lo conocía, pero el encapuchado terminó entregándole una carta, mostrándosela en ese momento. Comenzaba a decirle que venía de parte del gremio de información y tenía una carta de su cliente para él. Damián, ahora sujetando la carta, preguntaba que quién le había enviado una carta como esa. Observando el sello que se encontraba sobre la carta, por supuesto, es el sello de la familia McLean. Pero como Damián no lo conocía, se preguntaba de qué familia provenía el sello de la llama. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.